El tema lleva por título Una generosa invitación. Esa generosa invitación que Dios nos ha dado a todos, hermanos, a todos por igual, sin distinción de personalidad o de, no sé si esto, parece que ya está prendido, sí, ya está aquí. Y esta hermosa palabra, la generosa invitación que se nos da a todos, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Esta palabra es una parábola que Cristo había dado a las congregaciones cuando Él estuvo. Pero hay dos parábolas similares que tienen similitudes. Está la parábola que Jesús contó, la cual narra Mateo en el capítulo de Mateo 22 en adelante. Y la de Lucas 14, 16 en adelante. Aunque tienen similitudes, son diferentes. Diríamos, como la mensajera dice aquí, en palabras de vida del gran maestro, en ambas parábolas, la fiesta que debe provista de convidados, pero la segunda, ¿qué dice ahí? Pero la segunda demuestra que todos los que asisten a las fiestas han de hacer cierta preparación. Los que descuidan esta preparación son echados fuera. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre no vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de bodas? Mas él cerró su boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de vida, página 249. Aunque dice la mensajera del Señor que tienen similitudes, pero también dice que una le sigue a la otra, porque aquí dice que la primera o la segunda es una continuación. Entonces nosotros lo que vamos a ir, hermanos, es a ver la que está en el libro de Lucas. Y es ahí donde yo he puesto aquí nuestro estudio de esta mañana. Y vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 14. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, el capítulo 14, el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en la cena de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Quién entró a comer a la cena con un fariseo? Cristo Jesús. Era gobernante y era fariseo. Entonces, aquí vemos que Cristo entró, y acuérdense, siempre el Señor Jesús utilizaba partes de la vida diaria de Él, o de lo que Él miraba, o de lo que Él vivía, para narrar una parábola que tenía que ver con salvación, con el reino de los cielos. Y esta no es la excepción. Esta parábola, que es titulada, ¿verdad?, una generosa invitación, le puse así, pero en realidad es la cena, es la gran cena. Vamos a notar aquí nosotros, ¿verdad?, de que hay muchas lecciones, no solamente para la iglesia judía en los tiempos de Jesús, sino también para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Vamos a seguir leyendo en el capítulo, allí mismo en Lucas 14, pero ahora vamos a adelantarnos al 12 en adelante. Dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar
y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto que el Señor Jesús estaba diciendo en esa reunión, en esa comida, en ese convite que estaba con este fariseo que lo había invitado, pues el Señor Jesús estaba tratando de decirles, ¿verdad?, a él, especialmente al que lo había invitado, pues que cuando tratara de invitar a esta clase de personas, porque la recompensa estaba en el cielo si él acataba lo que el Señor Jesús le estaba enseñando. Pero miren, hermanos, uno de los que estaban ahí también, que era también de la línea de los fariseos o los escribas, miren con qué le invade a Cristo lo que Cristo quiso dar a entender. Le invadió inmediatamente, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Si ven ustedes, hizo una invasión al mensaje que Jesús le estaba mostrando. No quiso entender lo que Cristo estaba enseñando. Hermanos, para ser grandes en el cielo tenemos que ser ¿cómo? Pequeños aquí. Por lo tanto, tenemos nosotros el gran compromiso de hacer lo que Jesús nos está diciendo en los versículos que hemos leído. Pero invadió el mensaje de Dios para interrumpir lo que Jesús quería enseñar. Y por ese motivo, como Cristo Jesús miró esta invasión del mensaje que él quería dar, él expuso la parábola para que todos entendieran, para que todos entendiera claro. Y esa parábola es lo que nosotros estamos viendo, la cena, la gran cena a la cual hemos sido invitados todos. Bien, vamos a entrar al versículo 16 y vamos a leer hasta el 24. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos, decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su señor: ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convocados gustará mi cena. Cuando leemos cada mensaje aquí, hermanos, hay un mensaje profundo en cuanto a esta parábola, porque tiene que ver también con nuestros días. Y vamos a ir a Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 175, párrafo 3. Ninguna de las excusas se fundaba en una necesidad real. El hombre que necesitaba salir y ver la hacienda, fíjense bien, dice la mensajera, ya había comprado,
ya la había comprado. Ujú. Su prisa por ir a verla se debía a que su interés estaba concentrado en la compra efectuada. Los bueyes también habían sido comprados y probarlos tenía por fin solo satisfacer el interés del comprador. La tercera excusa no tenía más semejanza de razón. El hecho de que el huésped se hubiera casado no necesitaba impedir su presencia en la fiesta. Su esposa también habría sido bienvenida, pero tenía sus propios proyectos de placer y estos le parecían más deseables que la fiesta a la cual había prometido asistir. Había aprendido a hallar placer en la compañía de otras personas, fuera del anfitrión. ¿Quién es el anfitrión o debería ser el anfitrión? Cristo y su evangelio. No pidió que se le diese por excusado y ni siquiera hizo una tentativa de ser cortés en su rechazamiento. Simplemente dijo, no puedo ir. Y dice la mensajera, el no puedo ir era solamente un velo que cubría, no quiero ir. Así de que nosotros vemos aquí la gran indiferencia de estos tres personajes, tanto el que dijo que acababa de comprar el terreno y el que había comprado las yuntas de bueyes, y también el que se iba a casar, todos poniendo excusa. Me pregunto si hoy en día con nosotros los cristianos y aún nosotros tenemos esta clase de excusas para la preparación o el mensaje que nos ha sido llegado y todavía no lo hemos aceptado completamente. Hay algo ahí que debemos arreglar en nuestra vida que nosotros sabemos, y es triste, hermanos, la situación que la parábola aquí nos presenta. Aquí tal vez nosotros, hermanos, podemos representar a algunos de estos que se quisieron excusar. Quiero continuar con la lectura. Solo quiero identificar si estamos bien. Por medio de la gran cena, Cristo presenta los privilegios ofrecidos mediante el Evangelio. La provisión consiste nada menos que en Cristo mismo. Él es el pan que descendió del cielo y de él surgen raudales de salvación. Los mensajeros del Señor debían proclamar a los judíos el advenimiento del Salvador. Habían señalado a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:23. En la fiesta que había aparejado Dios, les ofrecía el mayor don que los cielos podían conceder, un don que sobrepujaba todo cómputo. El amor de Dios había provisto el costoso banquete y había ofrecido recursos inagotables. Si alguno comiere de este pan, dijo Cristo, vivirá para siempre. Juan 6:51. Y el libro es Palabras de Vida del Gran Maestro, página 176, párrafo 1. Nosotros vemos aquí que Cristo había preparado el banquete completo. Había muchas cosas que se habían hecho, pero lamentablemente estas personas lo tomaron así tan indiferente. No sé cómo nosotros en este tiempo la estamos presentando, ¿verdad?
o estamos tratando este evangelio que Dios nos ha dado, esta salvación que fue comprada con un precio, como dice ahí, que ha sido, el Cordero ha sido inmolado por nosotros. Y como les dije, esto tiene que ver con nosotros. La lección es para todos los tiempos. Hemos de seguir al Cordero de Dios donde quiera que vaya. Ha de escogerse su dirección y evaluarse su compañía, por sobre todo compañía de amigos mundanos. Cristo dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. La pregunta es: ¿por qué el Señor Jesús dijo estas palabras? Porque específicamente, hermanos, estos estaban poniendo sus tierras, estos estaban poniendo sus negocios, estos estaban poniendo sus familias. ¿Cuántas veces nosotros también nos justificamos con estas cosas? ¿Cuántas veces nosotros a veces tenemos más interés en mi economía, en las cosas o mi trabajo? Hay veces, hermanos, de que lamentablemente no estamos observando el cuarto mandamiento como se merece, como Dios lo ha puesto. Y la mensajera menciona, dice, ya sea el mandamiento o en la letra. Muchas veces el sábado a veces nos encuentra tal vez en la tienda, yo no sé, pero a veces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque podemos estar haciendo lo que estos hicieron. Si el mensaje del sábado ya te llegó, especialmente si hay alguien que nos esté mirando, nos está observando, si ese mensaje ya le llegó y usted lo recibió como de Dios y usted tiene, ¿verdad?, un discernimiento completo, hermanos, ya no hay excusa. Acepte el evangelio que Cristo le está enviando, porque también Él lo aceptó y sabemos que Él hizo todo por nosotros. Y qué cosa tan sencilla podemos nosotros hacer para aceptar esa invitación a la gran cena que Él ha provisto con sus méritos. Pero tal vez alguien se podría excusar y decir: bueno, es que yo no voy a la iglesia Advenimiento porque es que mi esposo todavía no acepta bien el mensaje. O viceversa, la esposa puede decir: pues no, necesito que mi esposo acepte. Admiro a veces a personas que llegan aquí sin esposo. Admiro a veces a almas del Señor que han aceptado el mensaje y han entendido que el Señor les ha invitado y les ha echado esta invitación, y ellos la han aceptado con corazón y han entendido que este es el camino y han decidido seguir. Es más difícil, hermanos, que nosotros nos excusemos porque la esposa no aceptó o porque la esposa, esto como dice aquí, que se estaba excusando: me acabo de casar. No era tanto eso, le gustaban los placeres también y le gustaba pues no incomodar a su familia. Muchas de las veces así nos pasa. Nosotros hemos sido conmovidos por el Espíritu Santo, por el mensaje que Él nos da, pero a veces los lazos familiares nos detienen. Por eso el Señor Jesús escribió yo diría, fuerte versículo que se encuentra en Mateo 10:37, que ya estamos leyendo ahí en la pantalla. Por esa razón, hermanos, necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas de las veces los hijos, porque ven que los padres rechazan la verdad, ellos también pueden decir: bueno, pues yo tampoco voy, no puedo aceptar esa invitación porque pues mi padre también y mi madre no la aceptaron. Entonces, hermanos, aunque hay un conflicto en los jóvenes, pero si papá y mamá no lo aceptaron, que son los que más centrados deben de estar, y yo doy gloria a Dios también porque
a pesar de eso hay jóvenes fieles y valientes que están sin su papá y sin su mamá, pero están aquí en la casa del Señor adorando en este día santo. Hay jóvenes valientes que han aceptado esa invitación de la cena de las bodas del Cordero. Vamos a seguir avanzando adelante. Tal ocurre en nuestros días. Las excusas presentadas para rechazar la invitación a la fiesta abarcan todas lo que hoy se dan para rechazar la invitación del Evangelio. Los hombres declaran que no pueden poner en peligro sus perspectivas mundanales atendiendo las exigencias del Evangelio. Consideran sus intereses temporales de más valor que las cosas de la eternidad. Las mismas bendiciones que han recibido de Dios llegan a ser, tome nota, llegan a ser una barrera que separa sus almas de su Creador y Redentor. Hermano, si todavía estás trabajando en el sábado, acuérdate que esa bendición del trabajo Dios te la concedió. Acuérdate que esa bendición de la salud que tienes para ir a trabajar todos los días, Dios te la concedió. ¿Por qué puedes permitir que desobedecer a Dios, que algo que Dios te dio, bueno, se torne, como dice aquí, una barrera de separación entre tú y Él? Porque aquí dice la cita, las mismas bendiciones que han recibido de Dios llegan a ser una barrera que separa los almas de su Creador y Redentor. No quieren ser interrumpidos en sus afanes mundanos y dicen al mensajero de misericordia, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré luego. Muchos desprecian la invitación que se les hace en el momento oportuno. Hermanos, al final de la parábola ustedes notaron un versículo. El padre de familia se enoja mucho con aquellos que no aceptaron, que recibieron la invitación, pero la tomaron así muy por encima. Y nosotros vemos de que no hay otra segunda invitación. No hay otra segunda invitación. Para ellos, para aquellos que pusieron sus cosas terrenales, su familia por encima de la invitación. No hay otra. Hay más invitaciones, pero para otra clase de personas. Y ahí esas personas sí oyeron. Mire lo que sigue diciendo aquí esta escritura. Otros, dice, presentan las dificultades que podían levantarse en sus relaciones sociales si obedecieran el llamamiento de Dios. Dicen que no pueden estar en desacuerdo con sus parientes o conocidos. De esta forma llegan a ser los mismos actores descritos en la parábola. El Señor de la fiesta considera que sus débiles excusas demuestran desprecio por su invitación. Palabra de vida, página 177, párrafo 1. Todos nosotros aquí estamos viendo lo que la palabra del Señor nos está diciendo, hermanos. Vamos a continuar adelante. Bien, en la parábola, el que daba la fiesta notó cómo había sido tratado su invitación. Y enojado dijo a sus siervos, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El hospedero se apartó de aquellos que habían despreciado su generosidad e invitó a una clase que no era perfecta, que no poseía casas o terrenos,
Invitó a los que eran pobres y humildes y hambrientos y que apreciaban las bondades provistas. Los publicanos y las rameras, dijo Cristo, os van delante al reino de Dios. Cuando yo escucho esta tremenda escritura, hermanos, me pongo a temblar, porque nosotros hemos sido remidos por la sangre de Cristo y hemos sido invitados, hemos recibido la invitación de antemano, especialmente los que hemos nacido en el mensaje adventista, hemos recibido la invitación a esa gran cena. Y cuando oigo esto digo, no vaya yo a estar pues siendo tan frío con el evangelio que ha sido dado a nosotros, el mensaje, y probablemente nosotros vayamos a ser desechados. Pero hermanos, que eso no ocurra contigo, que eso no ocurra conmigo, porque el Señor como quiera va a tratar de llenar. Aquí menciona que fue y buscó todos estos para que llenasen el lugar y fueran aceptados, ¿verdad? Aunque, como les dije, esta es la primera continuación. Sabemos de que Mateo 22 tiene la otra parte, ¿verdad?, de esta parábola, porque una vez entrados todos, hay un examen del rey que tiene que examinar si tienen el vestido de bodas. Todavía al entrar en esa fiesta, todavía hay un proceso. Bien, continuemos. Dice, el siervo que hizo entrar a los pobres, a los ciegos, informó a su señor, hecho es como me mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Aquí Cristo señala la obra del evangelio fuera del círculo del judaísmo, en los caminos y los vallados del mundo. Y es ahí donde podemos entrar a los otros llamados que también el Señor les invita con lazos de amor. El mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anunciamiento de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en el Señor, por medio de la fe en Él. Señalaba hacia su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo y colocarlos ante los hombres. La esperanza por medio de la fe y la obediencia de compartir la herencia de los santos en luz. Este mensaje se da a los hombres hoy en día, y en esta época va unida con el anuncio de que la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que Él mismo dio de su aparición se han cumplido, y por la enseñanza de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. Y esta pregón o estos mensajes fueron dados en el 1844 por nuestros pioneros, y más atrás por los grandes reformadores, y más atrás por los apóstoles que ya de antemano anunciaban el tiempo que viviríamos en este tiempo. Esa invitación, hermanos, del mensaje que está en Apocalipsis. Juan dice, en el Apocalipsis predice la proclamación del mensaje evangélico precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Él contempla a un ángel volando por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y cada mensajero que ha sido enviado para dar el mensaje no puede hacer acepción de personas, porque a la cena son invitados todos.
Ahora, ¿en qué situaciones se encontraría en qué situaciones se encontrarían los que han sido invitados a la cena del Cordero? Vamos a ver, hermanos, ahí qué Cristo nos dijo en Lucas. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Lucas. Creo que Lucas 24, no, perdón, es Mateo. El libro está mal, pero los versículos sí están bien. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los arrojó y los arrebó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Notamos en qué situaciones dijo Cristo que se encontraría la gente en nuestro tiempo, como en los días de Noé. La gente está absorta hoy en día. La gente está en sus negocios. A veces es bien difícil entregar un folleto a alguien, pero no es que no debemos hacerlo, hermanos. El compromiso es con aquel que nos ha sido, a nosotros nos ha dicho que vayamos y lo demos. Así de que no podemos rehusar, no importa quién sea. Tenemos que darle las buenas nuevas de salvación. Tenemos que darle el mensaje para este tiempo. Tal ocurre en nuestros días. Los hombres se afanan en obtener ganancias, en la complacencia egoísta, como si no hubiese Dios, ni cielo, ni más allá. En los días de Noé, la amonestación referente al diluvio fue enviada para despertar a los hombres en medio de su impiedad y llamarlos al arrepentimiento. Así, el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene por objeto arrancar a los hombres de su interés absorto en las cosas mundanas, Está destinado a despertarlos al sentido de las relaciones eternas, a fin de que den oído a la invitación que se les hace para ir a la mesa del Señor. Palabra de vida 180. La invitación del Evangelio ha de ser dada a todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6 nos dice eso. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de iluminar al mundo entero con su gloria. Ha de llegar a toda clase de personas, ricos, pobres, encumbrados y humildes. Ve por los caminos y por los vallados, dijo Cristo, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Palabra de vida 180, párrafo 3. Aquí nosotros vemos que la invitación, hermanos, es para todos, y los siervos de Dios tienen que entender específicamente todas estas cosas. ¿A quiénes fueron primero dadas estas nuevas de salvación? A la iglesia judía. Cristo Jesús en persona vino a darles esa invitación. Miren esta cita lo que dice: la invitación a la fiesta fue primeramente dada a la nación judía, el pueblo que había sido llamado para que sus miembros actuaran como maestros y directores entre los hombres, el pueblo en cuyas manos se hallaban los rollos proféticos que anunciaban el advenimiento de Cristo, el cual había sido encomendado al servicio simbólico que representa su misión. Si los sacerdotes y el pueblo hubiesen escuchado el llamamiento, se habrían unido con los mensajeros de Cristo para dar la invitación evangélica al mundo.
se les hubiese se les envió la verdad a fin de que la impartieran. Pero ¿qué hicieron? Cuando rechazaron el llamamiento, esta fue enviada a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos. ¿Quiénes representan esos mancos, esos cojos, esos ciegos? Dice aquí que los publicanos y los pecadores recibieron la invitación en la proclamación del evangelio a los gentiles. Existe el mismo plan de trabajo. El mensaje se da primero en los caminos reales, a los hombres que tienen una parte activa en la obra del mundo, a los maestros y dirigentes del pueblo. Recuerden los mensajeros del Señor, los pastores del rebaño, los maestros colocados por Dios, deben tener muy en cuenta esta amonestación. Aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con tierno afecto y consideración fraternal. Los hombres de negocios, los que se hallan en elevado puesto de confianza, los que poseen grandes facultades inventivas y discernimiento científico, los hombres de genio, los maestros, los maestros del evangelio, cuya atención no ha sido llamada a las verdades especiales para este tiempo. Estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento. A ellos se les debe dar la invitación. Palabra de Vida 182, párrafo 1. Como nosotros vemos aquí, se menciona un sinnúmero de personas. Estos son los que junto al camino, ve por los caminos. Son personas que tienen intelecto, son personas, dice aquí, que pues son sabios. Es decir, personas de categoría alta. ¿Saben ustedes por qué nosotros no podemos ganar a estas personas para Cristo? Bueno, en realidad ha visto casos que sí, para gloria de Dios, estas personas han aceptado el mensaje del evangelio de Cristo y el mensaje de la segunda venida del Señor, pero muy raro. ¿Saben por qué? Porque nosotros siempre a estas personas nos les acercamos con perjuicios. Es que él tiene dinero y no va a aceptar, me va a ver ahí, tú eres un religioso. Hermanos, ese es el problema con nosotros, nos acercamos con perjuicios hacia ellos. Por eso ellos no son atendidos. Si nosotros nos acercáramos, porque ellos también tienen necesidades del alma, pasan problemas, yo creo, grandes, como más que ni nosotros. Imagínense los congresistas ahí en el Congreso, tratar de lidiar con tanta regla, tanta ley. ¿Cuánto necesitan del amor de Dios, hermanos? Pero tenemos que seguir los métodos que el Señor nos ha dado. La iglesia adventista en sus comienzos con los pioneros, hermanos, estas personas altas, aún presidentes, llegaron a tratarse en sanatorios. Había un sanatorio acá por Oklahoma. Un pastor, el pastor López, creo que ha venido a predicar aquí. Yo no fui, pero esa vez no fui, pero llevó a algunos, parece que llevó a mi hermano y a algunos hermanos, y el pastor fueron a ver los lugares. Esos lugares, hermanos, todos bien acomodados, eran donde se podían hacer las terapias de agua, las terapias, fangoterapia y todo eso. Allí dice, este pastor nos contó que vino un presidente, vinieron gente importante a tratarse ahí, y ahí se les ponía el mensaje adventista. Pero ¿qué hizo nuestra iglesia, hermanos? Todo eso se está desapareciendo. Ahora el hermano dice, aquí trabajé yo mucho tiempo, dice, pero me da tanta tristeza cada vez que vengo, porque
se lo vendieron a un dueño de casinos y ahora los usa para habitaciones para los que llegan al casino. Tremendo, hermanos. ¿Cómo se va apagando la luz en vez de que la luz se encienda? Es triste a donde hemos llegado, pero no podemos ver a estas personas, hermanos, con aquello de no querernos acercar, o sea, que a lo mejor no nos van a hacer caso. Si vamos ungidos con el Espíritu Santo, cualquier persona, sea rica o sea pobre, Él nos va a aceptar porque llevamos el mensaje de Cristo. Y a Cristo nadie le rechaza. Aún los demonios temblaron, hermanos, y muchos se arrepintieron. A veces nos acercamos a estas personas también, que son los desheredados. La mensajera del Señor, el ministerio de la bondad, los llama los desheredados. Muchas de las veces los vemos en esas condiciones. ¿Y qué decimos? No son dignos, no nos van a aceptar. Miren lo que dice la mensajera. La invitación evangélica para todas las clases. Cristo ilustró las bendiciones espirituales del evangelio con un festín de orden material. La invitación a la cena expone la maravillosa condescendencia de Dios en la ferviente invitación del Señor al festín a todos los que quisieran venir. También se presenta el especial llamado del evangelio que es dado cerca de la terminación de la historia de esta tierra. La invitación fue primero por los caminos, convidando a todos a asistir a la cena de las bodas del Cordero. Este mensaje dado a un pueblo tan grandemente favorecido fue rechazado. Ministerio de la Bondad, página 257, párrafo 2. Sigo leyendo en ese mismo libro. El siguiente llamado se hizo ¿a quién? A la clase pobre. Los indigentes, los cojos, los mancos, los ciegos. Ellos no estaban absortos por ambiciosos proyectos, y si aceptaban la invitación vendrían. Este mensaje fue dado a los siervos y los siervos trajeron el informe. Señor, hecho es como me mandaste y aún hay lugar. Aquí viene otro grupo de personas. Entonces el Señor dijo a su Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Tanta urgencia tiene el Salvador que su evangelio sea esparcido. Quiere salvar hasta el más mínimo pecado, el más grande pecador, aquel que está en remotas tierras, aquel que ha caído tan bajo. Cristo Jesús lo quiere salvar. Cristo Jesús tiene un amor compasivo por esa persona. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Nos manda Cristo para que se llene mi casa. En obediencia a esta palabra hemos de buscar a los paganos que están cerca de nosotros y a los que están lejos. Mediante la bondad y la abnegación de sus mensajeros, la invitación es un poder compulsor para levantar a los que están sumidos en lo último profundidad del pecado. El Ministerio de Curación, la página 121, también está en el libro Ministerio de la Bondad, en la página 257. Cristo anhela rehabilitar el carácter. No importa cuán bajos, caídos, deshonrados y envilecidos otros puedan ser, nosotros no debemos despreciarlos, ignorarlos con indiferencia, sino que deberíamos considerar el hecho de que Cristo ha muerto por ellos. Cristo anhela rehabilitar el carácter humano, restaurar la imagen moral de Dios en el hombre.
¿Cuál es el consejo bíblico, hermanos, para los obreros que llevan el mensaje a estas almas? Vamos a ir al libro de Judas, perdón. Un libro pequeño aquí en la palabra de Dios, el libro de Judas. Como estoy tanto en Lucas, ¿verdad? En la parábola, estoy diciendo el libro de Lucas, pero es el libro de Judas. Es un libro muy pequeño que a veces es difícil de encontrar, pero se lo pueden encontrar fácil solamente de Apocalipsis para atrás. El libro de Judas solo tiene un capítulo, 22 y 23. ¿Cuál es el mensaje para estos que llevarán el mensaje del Evangelio a estas almas? ¿Cuál es el mensaje de Dios, de los mensajeros que llevarán el Evangelio a estas almas? ¿Qué nos dice Lucas 22 y 23? Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con amor, aborreciendo, dice, aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, hermano, si tú te vas a ir a hacer la obra con los homeless, tú debes de entender que tienes que tener una preparación. No es así por así. Si tú te vas a hacer una obra con un borracho, tienes que entender, o sea, tienes que ir, pero tienes que hacer una preparación. Y lo primero que tienes que hacer es doblegar tu vida al Señor, verificar si no hay ningún hábito de estos que llevaron a estas pobres almas a destruirse así, de esa manera, porque Dios las ama y tú vas a ser el representante de Dios. Pero que de repente, si no vas preparado, si no te verificas cuáles son tus tentaciones, y vas a ir y vas a exponerle, y termina él ganándote a ti. Hay una preparación. Por eso el libro de Santiago dice que debemos mostrar la misericordia con amor, pero una cosa bien importante: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es interesante el consejo que Dios nos da en esta mañana. ¿Por qué? Hermanos, en los tiempos de la mensajera del Señor, el doctor Kellogg's, un buen doctor, en su tiempo había empezaron el sanatorio allá en Battle Creek. Tuve el privilegio de estar allá, ¿verdad? Viendo estas historias adventistas. Y de verdad que cuando oíamos el comentario, ¿verdad?, de cómo hubo varias sanaciones ahí por el poder de Dios, y lo que se ponía allí, los baños a vapor y todo lo que se hacía allí, Dios era glorificado. Había personas como homeless, personas que empezaron a traer los hermanos para también atenderlas, pero se estaba descuidando alguna obra, y entonces la hermana Huay manda las advertencias y pues diciendo, ¿verdad?, de que no expusieran así inmediatamente a personas que habían sido rescatadas de allí, sino que trataran de rehabilitarlas, trataran de que se rehabilitaran, y entonces sí podían ser también un fiel centinela del Señor, porque había pasado por eso. Y en verdad sí es cierto, muchas de las veces el que pasa por experiencias allá muy bajas tiene mucho que decir a aquellos que están en esa condición, y puede ser un gran ejemplo, pero tiene que tener una preparación antes de ir a esta clase de cosas. Yo no tengo tiempo para las citas, pero están todas en Ministerio de la Bondad, acerca de los desheredados. Yo quisiera avanzar porque el tiempo es corto, ya no me queda mucho tiempo. Estoy viendo allá el reloj y me están ganando los nervios ya, hermanos.
Así es de que vamos a ir avanzando en el libro de... Ok, estoy aquí. Bueno, ya fuimos a la palabra de Dios, ahora vamos a ir a esto. Decir a los pobres desalentados que se han descarriado, que no necesitan desesperar, aunque han errado y no han edificado su carácter recto, Dios puede devolverles el gozo, aún el gozo de su salvación. Se deleita en tomar material aparentemente sin esperanza a aquellos por quienes Satanás ha obrado y hacerlos objeto de su gracia. Se goza en librarlos de la ira que está por caer sobre los desobedientes. Decirles que hay sanidad, limpieza para cada alma. Hay lugar para ellos en las mesas del Señor. Él está esperando extenderles la invitación. Palabra de vida 185. La orden dada en la parábola, fuérzalo a entrar, ha sido a menudo mal interpretada. Y aquí yo quiero poner un ejemplo, hermanos. Muchas iglesias hoy en día, bueno, dicen, ahí la Biblia dice, fuérzalo a entrar. Entonces tenemos que hacer pues algo que les guste a ellos. Contaba un pastor una experiencia de una iglesia que él miró, de una iglesia bautista. Dice que esa iglesia bautista tenía la costumbre de cada día ir a diferentes lugares en la ciudad donde están los homeless y agarrar una persona de ellos para traerla a la iglesia, pero les decía, ven y ve con nosotros y haz lo que nosotros te digamos, te vamos a dar comida y te vamos a dar dinero. Entonces el homeless, ustedes saben, anda por dinero. Entonces ellos iban, dice que fueron y trajeron a ese muchacho o persona, lo que sea, y se lo llevaron a la iglesia. El pastor dijo, ya le habían dicho lo que tenía que hacer esta persona, este homeless. Y el pastor dijo, bueno, ahora tenemos un alma que se va a entregar al Señor. Y ya le habían dicho, cuando diga el pastor eso, levanta tu mano inmediatamente. Bueno, el homeless levantó su mano y ya dijo el pastor, ok, vamos a pedirle que pase. Y empezó a decir, esta es una persona que ha sido salvada por la sangre de Cristo. Esta es una persona que encontramos, pero gloria a Dios, ha recibido a Cristo en su corazón y ahora vamos a bautizarla. Y entonces el pobre homeless lo metieron allá y él quería el dinero, ¿no? Entonces lo empezaron a bautizar. Lo bautizaron y después de terminar la reunión, dice el pastor, ya lo subieron al bus o la ven que usaban para traerlos, le dieron lo que le habían dicho y lo llevaron y lo dejaron al mismo lugar. Y él continuó tomando, continuó con drogas, continuó con eso. Ellos pensaban que estaban haciendo lo que cuando dice fórzalos a entrar, o sea, hay que hacer inventos, pero hay que traerlos porque tenemos que traerlos. Muchas iglesias están haciendo esa clase de cosas, hermanos, para, no sé, para llenar la numeración o no sé qué está pasando, hermanos, pero aquí la palabra dice la mensajera que eso de fórzalos a entrar ha sido mal interpretado. Sigue diciendo la cita. Se ha considerado que enseña que debemos forzar a los hombres a aceptar el evangelio, pero denota más bien la urgencia de la invitación, la eficacia de los aliciantes presentados. El evangelio nunca emplea la fuerza para llevar a los hombres a Cristo. Y aquí vienen varias citas que ustedes pueden corroborar en la palabra de Dios. Su mensaje es a todos los sedientos que venir a las aguas. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que quiera tome del agua de vida de balde. Ahí está la cita de Isaías 55:1 y Apocalipsis 22:17. El poder del amor de la gracia de Dios nos instruye y nos constriñe a venir. Y si hay
hermanos aquí, o si algún homeless nos estaría viendo, no sé, ¿verdad? Yo quiero decirle, hermanos, Cristo le ama mucho. Y como Cristo le ama mucho, usted debería tomar en serio esta palabra. Usted debería de entender de que la invitación es para usted también. La invitación a la cena es para usted, como pues para mí, como es para el presidente que está ahorita en los Estados Unidos, como es para cualquier todo. Esta parábola, la invitación es para todos. La pregunta sería, ¿qué diría usted? Cristo impartirá, y pregunto, ¿aceptaría? Porque mire lo que dice esta palabra. Cristo impartirá a sus mensajeros el mismo anhelo, el mismo anhelante amor que tiene Él para buscar a los perdidos. No hemos de decir meramente, ven. Hay quienes oyen el llamado, pero tienen oídos demasiado embotados para comprender su significado. Sus ojos están demasiado cegados para ver cualquier cosa buena provista para ellos. Muchos comprenden su gran degradación. Dicen, no soy digno de ser ayudado. Dejadme solo. Pero los obreros no deben desistir. Cuando vemos una persona que queremos sacarlos de cualquier vicio que tenga y haber tenido nuestra preparación con el Señor, no debemos de desistir, hermanos, aunque nos digan, aunque nos corran, aunque nos diga vete, aunque esté borracho, no sé, I don't know, pero hermanos, aquí la cita está siendo claro. Tenemos que presentarles la palabra, y es que es urgente, no porque estamos forzándolos a que se salven, sino que es urgente la salvación, que escuchen el mensaje. Aquí me llama la atención el caso de Jesús con el leproso. Tengo el privilegio de a veces estudiar con mis hijos algunos de los escritos de la mensajera, y gloria a Dios por eso. Los domingos estamos tratando los capítulos del Deseo de todas las gentes. Uno de los capítulos que me llamó tanto la atención fue el capítulo del leproso. Si quieres puedes limpiarme, un capítulo del leproso. Dice la mensajera que el leproso estaba lejos y oyó que Jesús venía, pero a la vez tenía que pasar ciertas barreras. Y las barreras era de que la ley decía que él se tenía que declarar impuro y él no podía estar con la sociedad porque era una persona, una enfermedad contagiosa. Y él anhelaba ser sanado, anhelaba ser limpio, no tanto de su lepra, enfermedad, sino la lepra del pecado. Y por allá tratando de definir si voy o no voy, y si me paso allí me van a empezar, la gente va a empezar a decir, no, pues usted no es bien venido aquí, no es bien aceptado, váyase porque usted es impuro, usted es inmundo. Y si también de paso él me rechaza, porque de paso nadie podía tocar a eso, o tenía que ser también inmundo la persona y tenía que ser echado. ¿Qué tal si él me rechaza cuando yo llegue? Hermanos, como pudo, rompió la misma barrera que él estaba tratando de hacer. Muchos homeless, muchos borrachos, ellos tienen su propia barrera. No hay barrera para que vengas a Jesús. Si tú crees que hay una barrera, no hay barrera, pero tú te has puesto las barreras, y ese es un problema muy serio. Cuando el leproso finalmente decidió, ok, yo quiero ser sanado, quiero ser limpio, yo voy a ir, pese una vez rompiendo sus primeras barreras que él había puesto, las otras eran más fáciles, y se dirigió hacia Jesús. Y dice la palabra allí en el Deseo de todas las gentes que llegó a Jesús y le dijo,
Y Jesús no le rechazó, hermanos. Jesús lo tocó. Si crees que porque has sido borracho, porque has sido drogadito, Jesús no te acepta, estás bien equivocado. Jesús no importó lo que la gente pensara. Este ya fue contaminado. Este ya se contaminó. No. Jesús tocó al leproso, hermanos, y fue sanado de su lepra. También el Señor quiere sanarte de la lepra del pecado y quiere redimirte con su sangre. Y por eso se te hace la invitación también en este mensaje a que aceptes la invitación del Salvador. Otra instrucción que me llama la atención también de los capítulos que estamos estudiando es aquella del endemoniado de Gadarea. Dice el deseo de todas las gentes que el endemoniado de Gadarea estaba viniendo hacia Jesús con aquel por fuera, los 7 demonios que traía, tratando de querer pues hacer lo que siempre hacía. Dice que rompía las cadenas y hacía todo. Entonces él venía hacia Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos acaban de bajarse de la barca, y estaban bajándose en tierra. Cuando vieron los discípulos, dice allí, he deseado a toda la gente, que cuando vieron los discípulos que venían el endemoniado, dijeron: vámonos, ¿pies para qué son? Y empezaron a correr. ¿Saben quién no corrió? Cristo Jesús. A veces los mensajeros les dan miedo. No sé, a veces nos vamos a topar con personas completamente fuera de lo normal, que vamos a tener cierto temor. Vamos a decir: no, mejor vámonos, porque no sea que nos vaya a hacer algo. Hermano, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y Él se quedó. Dice que cuando los discípulos miraron hacia atrás, miraron que su maestro se había quedado en el mismo lugar donde ellos le habían dejado, y allí estaba, pero ahora el endemoniado estaba postrado a sus pies. Hermanos, las cosas externas de este endemoniado no era lo que su corazón tenía. En su corazón tenía una necesidad de ser libertado. Y muchas de las veces podemos llevarnos ciertas sorpresas. Lo externo de este endemoniado, el romper cadenas y todo lo que hacía, Cristo Jesús no lo vio. Cristo Jesús vio lo de adentro. Quiero liberación, libérame por favor. Nosotros a veces nos enfocamos en lo externo y probablemente a lo mejor nos dé temor algún drogadito o algo, o endemoniado de la actualidad, y queramos correr. Hermanos, afianzámonos con todo el poder que Dios nos ha dado, porque tal vez sea la última oportunidad que tenga esa alma de ser salvada, y no huyamos. Entendamos la posición que debemos de tomar en esa situación. Voy a avanzar. Si los siervos de Dios quieren caminar con Él por fe, Él impartirá poder al mensaje que den. Serán así capacitados para presentar su amor y el peligro de rechazar la gracia de Dios, para que los hombres sean constreñidos a aceptar el Evangelio. Cristo realizará maravillosos milagros. Escuchen bien, milagros. Si tan solo los hombres quisieran hacer la parte que Dios les ha encomendado. En los corazones humanos deben obrarse hoy una transformación tan grande como la que se operó en las generaciones pasadas. Y aquí menciona ella algunos personajes que llegaron a ser grandes predicadores o evangelistas, y ella menciona Juan Bulton. Fue redimido de la profanidad y las borracheras. Esta persona que ella menciona aquí. Juan Newton, otra persona, de la trata de esclavos, para que proclamaran a un Salvador elevado, en alto. Hoy, hermanos, un Bullion o un Newton pueden redimirse de entre los hombres hoy día mediante los agentes humanos
que cooperen con lo divino serán reivindicados muchos pobres perdidos, quienes a su vez tratarán de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Palabra de Vida 187. Pero mirar que no desechéis, y este es un mensaje para todos, tanto para mí como para ustedes que están aquí, como para los que están escuchando. Mirar que no desechéis al que habla. Hoy ha sido presentada la palabra de Dios. Este es un gusano, hermanos, como la mensajera algunos a veces decía. No se fijen en el humano. El humano comete errores. Fíjense en quién les dio el mensaje. El Dios, la palabra de Dios. Dios mismo nos habló esta mañana. Jesús dijo: ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Habían rechazado la invitación y ninguno de ellos fue invitado de nuevo. Hay una alerta allí para nosotros. El rechazar a Cristo, los judíos estaban endureciendo su corazón y entregándose al poder de Satanás hasta que les era imposible aceptar su gracia. Así es ahora. Si no se aprecia el amor de Dios, ni llega a ser un principio, por durable que ablande y subyugue el alma, estaremos, dice, completamente perdidos. El Señor no puede manifestar más amor que el que ha manifestado. Si el amor de Jesús no subyuga el corazón, no hay medios por los cuales podamos ser alcanzados. Palabras de Vida 188. Cada vez que rehusáis escuchar el mensaje de misericordia, os fortalecéis en la incredulidad. Cada vez que dejáis de abrir la puerta de vuestro corazón a Cristo, llegáis a estar menos y menos dispuestos a escuchar su voz que os habla. Disminuís vuestra oportunidad de responder al último llamado de la misericordia. No se escriba de vosotros como el antiguo Israel. Efraín es ídolo y es dado a ídolos. Dejadlo. Oseas 4:17. No lloré Cristo por vosotros como lloró por Jerusalén, diciendo: vuestra casa es dejada desierta. ¿Cuántas veces quise juntarte, tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí os he dejado vuestra casa desierta. Y está la cita. Estamos viviendo en un tiempo cuando el último mensaje de misericordia, la última invitación, está sonando para los hijos de los hombres. La orden: ve por los caminos y por los vallados, está alcanzando su cumplimiento final. La invitación de Cristo será dada a cada alma. Los mensajeros están diciendo: venid, que ya está todo preparado. Los ángeles del cielo están cooperando aún con los agentes humanos. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo está presentando todo incentivo posible para constreñir a venir. Cristo está velando para ver alguna señal que presagia que serán quitados los cerrojos y que la puerta de vuestro corazón será abierta para siempre. Los ángeles están aguardando para llevar al cielo las nuevas de que otro perdido pecador ha sido hallado. Las huestes del cielo están aguardando, listas para tocar sus arpas y entonar un canto de regocijo, porque otra alma ha aceptado la invitación al banquete evangélico.
Palabra de Vida 189, párrafo 1. Esta ha sido la palabra de Dios presentada en esta mañana. Que Dios haya bendecido a más de a uno de los que estamos aquí, y que aquellos que nos escucharon también puedan haber sido beneficiados con este mensaje. Para terminar, pues bueno, vamos a permitir que el canto final venga. Gracias, hermanos. Les invitamos, hermanos, a colocarnos de pie para entonar las estrofas del himno 206. Tierno y amante Jesús nos invita. Cansados venid, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores venid, oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí, ven y recibe el perdón ofrecido. Así es, hermanos. Oh pecadores, venir, ese es el llamado. Vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Padre celestial que mora en los cielos, gracias por la hermosa invitación a esa gran cena que ha dado todo, ha dado todo para preparar ese hermoso banquete. Gracias, Señor, porque ha sido glorificado usted en esta mañana a través de su palabra. Oh, Padre, que cada uno guarde la semilla, y esta semilla, Señor, fructifique en cada vida aquí presente, y también por aquellos que nos han escuchado. Señor, le pedimos también que bendiga los alimentos que han sido preparados, nuestras visitas y también los hermanos que vienen de lejos. Usted ha puesto en las mentes de nuestras hermanas o hermanos hacer esta comida para ellos, y gracias, Señor, también por esta bendición, por proveer para nuestro cuerpo, Señor. Gracias, le pedimos su bendición. En el nombre de Cristo Jesús se lo agradecemos todo. Amén.